y concluyó la fase 1. Nos hace referencia estos valores a que tenemos una solución básica factible de inicio desde el punto de vista dual. Y lo que vamos a hacer es ahora la fase 2, que lo que va a hacer es resolver el problema de minimizar z con nuestros coeficientes de el problema B, que es maximizar el número de viviendas. Entonces, como es minimizar, la idea es que toma estos coeficientes y los vamos a pegar directamente. No necesitamos adaptarlos, pero como es minimizar, sabemos acá es -1. Acá tenemos las holguras, no contribuyen, y las artificiales pues solamente las retenemos para ver cómo se maneja la información aquí original. Y pues sí, se mencionaba, sí podemos eliminarlas, solamente es revisar cómo está la información. Pues para que iniciara el método, precisamente aquí estaba la matriz de identidad. De otra forma no podía iniciar de manera factible. Y solamente notamos que pues tenemos la información de signo opuesto a lo que está en W9 y W10. Con esto, ¿qué es lo que hemos hecho? Tenemos acá a W3 como variable básica en el primer pivote. Tenemos a W2 como variable básica en segundo pivote. Entonces, al igual que lo hemos hecho previamente, el primer paso es corrección de esta tabla. Y la corrección de esta tabla significa que en el renglón 0, precisamente observemos la propiedad de que sean variables básicas. Y hay que reducir a 0 los coeficientes de W2 y de W3. Pues también de manera equivalente, esta sustitución de coeficientes, cuando ya son variables básicas W2 y W3, pues no es correcto que del lado derecho sea 0. Estos corresponden a una función objetivo donde no hemos hecho operaciones entre renglones desde el punto de partida. Y entonces hay que actualizar las operaciones entre renglones y R0 pues va a ser negativo de 20 millones que multiplica a R2 menos 100 veces R1. Ajá. Entonces, así que es igual. Entonces, esto es igual a lo que aquí tenemos, menos 20 millones menos 20 millones por R2 menos 100 por R1. Y
y los demás son iguales. Entonces, acá, como son artificiales, estas, podemos decir que eran descartables. Vamos a ponerlas en gris. Eran descartables. Y revisamos nuestros demás renglones y columnas. Entonces, para Z, sin artificiales, entonces, de hecho ya tenemos, todos son positivos o ceros. Tenemos la localización de la matriz de identidad, aunque negativa. Matriz de identidad. Y también tenemos a X1 óptima, 100 y X2 óptima. Y es igual a 38.88. De manera correspondiente, acá van a estar las holguras con respecto al problema original. Entonces, acá tenemos el área que no se ocupa. El presupuesto se agota. El presupuesto se agota. El límite superior de X1 está alcanzado. El límite inferior, que es 60, estamos a 40 de ese valor. Límite superior de X2, estamos a 31 unidades por debajo. O sea, límite superior es 70. Y límite inferior estamos a 8.8 por arriba. O sea, es 30. Son límites. Límites. Pues tenemos la demanda combinada, nos faltan 11.11 para los 150 y estamos a 11.11 unidades más de lo que dice la diferencia, que son 50. O sea, más 50 son 88 y 11.11 más es 100. Pues bueno, ya tenemos nuestros valores. Recuerden, este fue fase 2. Fase 2. Fase 2 ya está acá. Fase 2, pero es dual. Fase 2 dual. Y pues bueno, acá solamente fue necesario resolver fase 1 y con la solución inicial de fase 1 ya tenemos nuestra solución óptima, que si corroboramos con nuestro ejercicio previo,
Entonces, esta fue nuestro procedimiento. Entonces, este es maximizar el número de viviendas. Acá está. Y tenemos una solución idéntica. Igual lo que hablábamos con respecto a las holguras. Y de igual manera, nos vamos a tener aquí nosotros a las variables duales. Entonces tenemos dos variables originales. Tenemos las variables duales. Y entonces son la variable dual de la restricción de presupuesto y la variable dual de el límite superior en x1. Pues quiere decirnos esto que si el presupuesto cambia en una unidad, pero pues obviamente como es el costo de la casa es en el orden de 100,000, entonces por eso vemos si el presupuesto cambia en un solo peso, si estamos hablando de pesos, entonces por eso vemos un cambio tan pequeño en la función objetivo. Entonces necesitaremos modificar en el orden de 100,000, de 1,000,000, para pues aquí ver, también de 100,000, sí, ¿verdad? De 100,000, para ver reflejado en una unidad de casa. Mientras que el límite superior de x1, de modificar el límite superior de x1, tenemos un incremento de 0.27 de casa, o sea, alrededor de 4 unidades hay que mover el límite de x1 para poder incrementar en una casa. Y pues bueno, pues acá esto completa nuestra primera parte de dualidad. Donde pues hemos verificado numéricamente la equivalencia de los dos modelos y pues que cualquiera que resolvemos tenemos la información del problema complementario. ¿Ok? Y bueno, entonces el hacer estos cambios, pues ya vimos que computacionalmente puede ser más eficiente. Pero también va a existir algo que puede aprovechar una estructura primal, pero resolverlo como si fuera dual. Y es lo siguiente. Era lo que le vamos a llamar el algoritmo dual simplex. Y así lo que pudiéramos decir, así como que a grandes rasgos, lo que lo va a caracterizar es que vamos a poder resolver directamente problemas de minimizar en forma canónica. Ajá, o sea, minimizar con coeficientes de la función objetivo todos mayores o iguales que 0, eso sí. Y no vamos a necesitar artificiales. Entonces, ahorita que lo leamos, identifiquemos que lo que significa el algoritmo dual simplex es
utilizar la estructura primal, o sea, la estructura de la tabla simplex que siempre hemos manejado, pero como lo vamos a hacer desde el punto de vista dual, primero buscamos quién es la variable de salida y en segundo lugar vamos a buscar quién es la variable de entrada. Y pues bueno, como el simplex original, este también tiene sus condiciones de inicio. Entonces tiene que ser una tabla simplex donde todos los elementos del renglón de la función objetivo sean mayores o iguales que 0. Por lo tanto, desde el punto de vista primal, esto significaría que ya podría ser óptimo. Y al mismo tiempo significaría que tenemos variables duales factibles. Esa es una. ¿Qué más? Que para todas las restricciones se cuenta con una solución básica y el resultado es menor o igual a 0. Con lo cual, desde el punto de vista primal, es infactible y desde el punto de vista dual, aún puede mejorar el valor de la función objetivo. Bueno, aquí decir pase a 2. En paso 1, si todos los elementos en el lado derecho son mayores o iguales a 0, la solución ya es óptima dual. Y también tendríamos óptimo primal. Y en caso contrario, pase a 2. Este es un 2. Entonces, se selecciona el renglón K con el menor valor de BI, o sea, del lado derecho. Y entonces, lo que hace es primero escoger la variable de salida. Entonces ya se define K. Y aquí se realizan las pruebas de cociente mínimo, pero noten cómo es. Entonces, CJ entre A, KJ, o sea, y negativo. O sea, hacemos la prueba de cociente mínimo, pero desde lo que está en el renglón 0 con respecto a el renglón pivote. Y acá lo que va a hacer es que los coeficientes entre los que dividimos, de hecho, sean menores que 0. Entonces, cambia esa definición nada más por el negativo de este cociente. Y donde tengamos al menor cociente, ahí vamos a definir la posición L, entonces prueba de cociente mínimo dual, y esa va a ser la variable de entrada. Actualizamos el sistema, donde entra la variable no básica de la columna L a la base, y la variable de salida, entonces la variable básica que estaba en el renglón K, sale de la base y volvemos al paso 1. Ok, entonces, pues bueno, acá vamos a pasar a nuestro ejemplo. Y para este voy a tomar, ¿a quién creen? El de los combustibles. Entonces, en el de los combustibles, resulta que tenemos esa estructura donde no vamos a necesitar usar artificiales. Desplazar celdas hacia la izquierda. Ajá. Entonces tenemos a X3, X4, X5. O sea, este sería la tabla que proviene de nuestro modelo sin haber aumentado artificiales. Y entonces, pues lo que nos dice
O sea, vamos a ir al dual simplex. Dual simplex. Dual simplex lo que dice es que cuando tengamos esta estructura, entonces lo que podemos explotar es multiplicar todas las que sean pivotes negativos por -1, que sería equivalente a multiplicar por -1 todo nuestro sistema. ¿Ok? Como hemos multiplicado por -1 todo nuestro sistema, vean que tenemos lo que nos solicita el algoritmo. Entonces, todos los elementos del renglón de la función objetivo son mayores o iguales que 0. Como es minimizar, trasladamos coeficientes y todos los elementos en el renglón de la función objetivo son 0. ¿Sí? Es correcto. Para las restricciones se cuenta con una solución básica con valores menores o iguales a 0. Entonces ya tengo una solución básica, x3, x4, x5. Está la matriz de identidad correcta. Y la solución, todos son menores o iguales a 0. Con lo cual, o sea, estamos en una tabla simplex de estructura primal, pero lo vamos a resolver desde el punto de vista dual. Entonces, pues realmente un dual simplex se aprovecha cuando tenemos un problema de minimización de forma canónica. Porque si no se cumplen esas condiciones, o sea, todos mayores o iguales que 0, acá todos menores o iguales que 0, pues entonces no podríamos aplicar dual simplex. Entonces, si es un problema de minimización, forma canónica, vemos que se puede explotar este algoritmo. O sea, la idea es imaginarnos que hubiéramos hecho el dual de este problema y entonces cómo hubiéramos procedido. Estos hubieran estado en la función objetivo. Y entonces seleccionaríamos el más negativo como variable de entrada dual. Ajá. O sea, desde el punto de vista dual, esta es la variable de entrada dual. Y es lo que dice el paso 1. Paso 1, hasta que no sean todos positivos o ceros. Paso 1 es encontrar el coeficiente más negativo del lado derecho. Entonces, desde el punto de vista dual, primero determinamos quién es la variable de salida. Y acá vamos a tener nuestras pruebas de cociente mínimo. Y entonces aquí van a ser cada elemento de C entre cada elemento que sea negativo y multiplicar por -1. ¿Ok? Entonces, solo puedo hacer estas dos y estas tres no me las permite la definición. Ajá.
aquí no es negativo, no puedo hacer la división. Se volvería infactible desde el punto de vista dual. Y divisiones entre 0 no están permitidas, mucho menos 0 entre 0. Ok. Tomamos el más pequeño. Y entonces este es el que nos dice que x1 es variable de entrada. Pues va a entrar x1 a desplazar a x3. Entonces x1 desplaza a x3. Desplaza x3. Y después es actualizar el sistema. Actualizar el sistema, pues es expresar ahora, donde teníamos la columna de la matriz de identidad, era para x3, y ahora esta columna va a representar a x1 como variable básica. Y pues la reexpresión del sistema es equivalente, eso no cambia. O sea que como este es nuestro pivote es el de columna x1, renglón 1. Acá vamos a tener que R1 es igual a menos 5 menos 5 veces R1 entre 2. Son 4, son 2/5 partes de 1. 2/5 por menos 1, ya tenemos la unidad. A es igual a menos 5 que multiplica al valor que aquí tenemos y lo dividimos entre 2. Y es primera operación. R0. R0 se actualiza a R0 menos 11 veces nuevo R1. R2 se actualiza a R2 más 0.2 o 1/5. R1, así como R3, se actualiza a R3. R3 se actualiza a R3 más 0.35. R1. Igual a lo que allí tenemos menos esa misma cantidad por R1 con renglón fijo, columna ¿no? Bien. Está bien.
Entonces tenemos nuestra actualización de tabla y que identificamos. Identificamos que con esas operaciones, entonces ya es todos los coeficientes en la función objetivo van a tener que seguir siendo mayores o iguales que 0, porque por eso hicimos la prueba de cociente mínimo dual. O sea, no podemos hacer algo que aquí se vuelva negativo, sino esa sería una herramienta de control para decir alguna operación no estuvo bien realizada. También, entonces, también eso nos mantiene dentro de factibilidad dual y condiciones en el primal de coeficientes mayores o iguales que 0. Hayamos seleccionado la más negativa, hacemos operaciones entre renglones y que nos dice, cuando ya todos sean positivos o ceros, entonces ya es óptima dual. Ya es óptima dual. Y como habíamos mantenido cantidades mayores o iguales que 0, también desde el punto de vista del primal es óptima. Es óptima, con lo cual pues ya tenemos que menos z vale menos 2.750.000. Por lo tanto, z óptima es igual a 2.750.000. Y pues ya tenemos x1 óptima de 2,5 millones. x2 óptima esta es 0, es no básica. Y pues las holguras, quiere decir que la restricción de gasolina no tiene holgura, x3 0, x4 óptima, que es combustible, queroseno. Hay 100,000 más de los que nos piden, de los 400,000 que nos piden. Y de combustible jet, x5, hay 625,000 unidades de barriles, más de las solicitadas. Y pues entonces de acá identificamos que, pues bueno, cuando se cumplen las características, podemos utilizar dual simplex y vemos que es muy eficiente al resolver esa estructura en particular. Porque pues uno no hay que pasar a la forma dual, sino que desde la misma estructura primal podemos resolver directamente. Y hemos notado también que los coeficientes duales pueden tener un gradiente más acelerado hacia la búsqueda de la solución óptima. Pues aquí fue pues, literalmente una iteración nada más, porque esta fue actualizar la tabla. Entonces, los valores duales pueden tener un gradiente más acelerado para encontrar la solución óptima. Acá si contrastamos un poco contra lo que resolvimos previamente, entonces fue con nuestro método de la gran M, entonces el gradiente no es tan acelerado, pues son partiendo de la tabla correcta, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 iteraciones. Más bien, entonces, a ver.
Aquí partimos. Ah, no, esta es la original, ¿verdad? Son 4 iteraciones. 1, 2, 3, 4. Son los puntos de esquina que tuvimos que visitar. Entonces, el dual, noten cómo es un cambio de dimensión, no lo interpretamos aquí, no podemos interpretarlo gráficamente. Entonces, está, pues definitivamente en otra dimensión. Pero pues notamos en esa otra dimensión, precisamente ese gradiente mucho más acelerado. Entonces es una iteración y ya está. Entonces, cuando ustedes utilizan un software de optimización, pues tiene incluidas esas y otras rutinas para resolver los modelos de programación lineal. Acá pues estuvimos haciendo todos estos cálculos relativamente paso a paso. Pues y aprovechamos aquí las características de una hoja de cálculo. Pero pues, o sea, lo importante aquí es, pues sí, la primera parte sí fueron modelos, pero también es muy importante los algoritmos de solución para esos modelos que hayamos planteado. En términos de los algoritmos que vamos a utilizar, pues hasta aquí tenemos esa parte concluida. La siguiente semana vamos a hablar de algo que se llama el análisis de sensibilidad. Y pues ese lo que busca determinar es, aquí aprovechando que tenemos esta imagen, qué pasa con la solución si alguno de los parámetros cambia. Equivalente a qué pasa si tomo una restricción y la desplazo hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué pasa con la solución óptima? ¿Cómo cambia?